Yo pensaba que no era tan horrible como lo pintaban la gente, pero la experiencia la viví y fue horrible. El Tapón del Darién, uno de los lugares más peligrosos del mundo y curiosamente más transitado. Me quedé sin comida, sin agua. Miles de personas se enfrentan a esta selva impenetrable, buscando un futuro mejor, pero no todos logran salir con vida. Me arrepiento de haber venido así, pues por estos lados así. Hoy te traemos el desgarrador testimonio de una mujer que perdió a su esposo en esta travesía. Un relato que expone la brutal realidad de quienes se atreven a cruzar esta frontera natural, donde la esperanza se enfrenta a un destino implacable. No se los recomiendo a nadie porque sufre muchas cosas feas. Mi esposo, Javier, y yo llevábamos años soñando con un futuro mejor, lejos de la pobreza y la violencia que nos habían acosado toda la vida. Decidimos que lo arriesgaríamos todo por ese sueño, incluso si eso significaba cruzar uno de los terrenos más mortales del mundo. Los primeros días fueron extenuantes. La selva parecía viva, respirando a nuestro alrededor, envolviéndonos en un calor sofocante y una humedad que se pegaba a nuestra piel como una segunda capa. Caminábamos durante horas, esquivando raíces traicioneras y lodo hasta las rodillas. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que estábamos de casa y aún más lejos de nuestra meta. Javier me sonreía para darme fuerzas, pero veía el miedo en sus ojos, un miedo que nunca había visto antes. Habíamos oído historias de personas que desaparecían en la selva, de cadáveres encontrados mucho después, si es que se encontraban. Pero nos decíamos a nosotros mismos que éramos diferentes, que lo lograríamos porque estábamos juntos. Una noche, mientras tratábamos de dormir en el suelo húmedo de la selva, oímos un ruido. Al principio pensé que eran animales, pero luego escuchamos susurros. Nos quedamos congelados, sin atrevernos a movernos. Javier me apretó la mano con fuerza. Los susurros se acercaban. De repente las linternas iluminaron nuestro pequeño refugio. Eran ellos, los hombres que dominan estos senderos, cazadores de almas desesperadas como nosotros. Nos miraron como si fuéramos presa fácil. Nos levantaron a la fuerza, nos registraron, nos robaron lo poco que nos quedaba. Nos amenazaron con sus armas y nos hicieron seguir caminando bajo su control. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me haría colapsar. Javier trató de hablar con ellos, de suplicar, pero uno de ellos le dio un golpe tan fuerte que lo vi caer al suelo, inconsciente. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo me hizo gritar, pero nadie vino en nuestra ayuda. Éramos solo dos más en una selva que devora vidas sin piedad. Lo arrastré como pude, rogando que se despertara. La selva parecía reírse de nuestro dolor. El tiempo se detuvo mientras caminábamos por un sendero que no parecía tener fin. Las fuerzas de Javier se debilitaban y con cada paso su respiración se volvía más pesada. Intenté darle ánimo, pero la verdad es que yo también me estaba quedando sin esperanzas. Al final, su cuerpo no aguantó más. Cayó al suelo, incapaz de moverse. Lo rodeé con mis brazos, llorando en silencio mientras los otros nos observaban, impacientes. Su mano, que siempre había sido fuerte y firme, ahora temblaba en la mía. Sus ojos, esos ojos que me habían dado consuelo en los momentos más oscuros, se cerraron lentamente. Traté de reanimarlo, de hacerle prometer que no me dejaría sola en ese infierno verde. Pero ya era tarde. Javier me dejó en ese lugar, con el frío de la noche y el calor de la desesperación quemando mi corazón. Ellos siguieron su camino, dejándonos atrás como si fuéramos despojos sin valor. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie respondió. La selva absorbió mi dolor y la oscuridad se cerró a mi alrededor. No sé cuánto tiempo estuve allí, abrazando su cuerpo sin vida, temiendo lo que me esperaba. Eventualmente tuve que seguir adelante. Dejé a Javier allí, en un rincón de la selva que se lo tragó sin dejar rastro. Cada paso que di fue una traición a nuestro amor, a nuestra promesa de no separarnos.
La selva del Darién me había quitado lo más preciado que tenía, y yo seguía caminando, solo porque sabía que si me detenía, me uniría a él en su descanso eterno. Llegué al otro lado, pero no era la misma persona que había comenzado el viaje. La selva me había arrancado todo, dejándome solo con el peso de mi culpa y el recuerdo de un amor que no pudo sobrevivir a su crueldad. Nunca olvidaré lo que perdí en el tapón del Darién, y nunca podré perdonarme por haber soñado con algo mejor, solo para perderlo todo.